Y el día de hoy recibimos aquí en Tu Ciudad Es a la doctora Itzel Fernández Silva. Muchas gracias por estar con nosotros Mucho el día de gusto. hoy. Y precisamente para hablar pues, de los adelantos científicos con los que ya podemos contar aquí en nuestro país para combatir la obesidad, porque según datos de la Secretaría de Salud, pues es el principal problema, ¿no? Así de la es. vida de la salud pública aquí en nuestro país. Así es, como bien dices, Enrique, la obesidad es una epidemia a nivel mundial y en México, pues, obviamente somos el primer lugar. Sí. Entonces, Es grave. es gravísimo. Sí. Así es. Deberíamos Así de tener el primer lugar en otras cosas y no en la obesidad, Así es. ¿estamos de acuerdo? De hecho, el 32% de la población sufre sobrepeso y el otro 30% de la población sufre obesidad, ¿no? Oye, conocemos Sí. muchas opciones ya, ¿no? Para que nos ayudan a combatir la obesidad, como son, bueno, programas de ejercicio, desde Así lo más es, básico, así es. programas nutricionales, pero también que contamos ya con ciertas cosas que van más allá de poner una simple rutina de ejercicios y una dieta, ¿no? Así es, así es. Mira, hay dispositivos como son el balón intragástrico, que es un dispositivo que colocamos por medio de endoscopía. La endoscopía es una camarita que va a llevar hasta el estómago, con el balón desinflado, lo llegamos hasta la cámara gástrica y lo que hace es llenar del 30 al 50% de la capacidad del estómago. Esto lo que va a hacer es ayudarte a sentir saciedad rápida, con menos calorías y por tanto bajar de peso. Ok. Este balón es un dispositivo que se coloca en 20 minutos, es rapidísimo, una sedación, realmente el riesgo es ¡Wow! mínimo, ¿sí? Y lo que hace es ayudarte a bajar de peso porque comes menos, aumenta la saciedad y O sea, esto se infla ya en se nuestro infla, estómago. Así es. Para Con- ocupar cierto espacio, quiero para suponer, ocupar ¿no? un espacio. Aproximadamente se llena de 400 a 500 mililitros y lo que hacemos es aumentar la saciedad, que comas menos calorías. Ok, Sí. ahora, ¿quiénes son los candidatos ideales para que puedas tú pues instalar Así este es. balón en el organismo? Bueno, este balón gástrico se puede instalar en la mayoría de los pacientes que no tengan cirugías de estómago previa. Ok. Una funduplicatura o que no tengan reflujo con una hernia yatal grande, Sí. son candidatos a colocarse un balón de este tipo. Ok. Y además que tengan obviamente un sobrepeso, una obesidad, que hayan tratado médicamente y que no hayan logrado su objetivo a largo plazo. Esta Ok. es una herramienta buenísima, Enrique, que hace que puedas perder peso de manera rápida, supervisada, con manejo nutricional y psicológico también, obviamente. Claro, de una manera segura. ¿no? Segura, Porque hay haz de muchas cosas que podemos encontrar Así en el es. mercado que pues no están avaladas, claro, Así es. por expertos y que podrían poner Así en es. riesgo la vida, ¿no? Así es. Y este balón, Enrique, lo que hace es ajustable. ¿Qué quiere decir? Se colocan 400 o 500 mililitros Sí. de primera instancia y durante el año, si tienes alguna pérdida o te estancas un poquito de peso, lo podemos volver a llenar. Ok. 1, 2, hasta 3 veces. Oye, ¿cuánto Sí. dura este balón dentro del organismo? Un año. Un año. En Un un año año. se tendría que ¿Retirar? reemplazar. Así es. Ok. Lo retiramos. Sí. Pero se supone que tenemos que tener una pérdida sostenida de peso y cambio de hábitos sostenidos. Claro. Y manejo con nutrición y psicología. ¿Por qué con psicología? Porque tenemos una relación patológica con la comida. Comemos por ansiedad, por depresión, por aburrimiento, por todo. Sí. ¿no? Sí. Ahora, esto es un tratamiento integral, ¿no? Así es. Bien lo dices tú, es el instalar este balón. Así es. Acompañado de una dieta y también podríamos agregar ejercicio, Así quiero es. suponer. No nada más es ponerme el balón y pues pedir mi pizza. No, claro que no. Entonces no vamos a tener un buen resultado. Sí. El balón por sí solo solamente ayuda a aumentar la saciedad, pero tenemos que tener una dieta supervisada por nutrición, otra manejo por psicología que nos ayude a cambiar las emociones de ansiedad o depresión, ¿sí? Y obviamente ejercicio. El Ok. ejercicio es básico, pero solamente es un plus, ¿no? Oye, O sea, suena padrísimo, está la padre. verdad, esta herramienta Sí. para combatir la obesidad, pero ¿qué hay del dinero? ¿Es muy caro esto? ¿Se puede acceder fácilmente? Bueno, obviamente es un tratamiento un poquito más caro que una dieta, ¿no? Sí. Es un tratamiento que cuesta alrededor de 45,000 pesos la colocación, Ok. junto con las valoraciones nutricionales y psicológicas. Ok, bueno, pues allá está una opción más para, pues para toda la gente que desafortunadamente padezca este tipo de obesidad, este sobrepeso. Así Bueno, es. pues tenemos ya también esta solución a la es. mano que también podremos utilizar, pero siempre y cuando Sea vayamos supervisado. exactamente Así es. con un especialista Sí, y sí, sí. sea él quien nos diga o nos ofrezca Así esta es. opción, ¿no? Así es.
No hay que dejarnos llevar por lo que nos dicen pues por ahí ciertas Exactamente, personas. tiene que hacerse por un cirujano bariatra certificado que coloque balones o que realice cirugías bariátricas. Oye, ¿qué casos de éxito has conocido Ay, tú? pues tenemos un chorro. Sí. Pacientes, mira, hay pacientes que se colocan el balón previo a una cirugía de bypass gástrico o una manga gástrica. Sí. Pacientes que pesan 250 kilos, 200 kilos y que el riesgo de la cirugía es mucha, entonces los bajamos previamente con balones gástricos y posteriormente los operamos. O pacientes que quieren perder, no sé, 10, 15 o 20 kilos y que no lo pueden hacer con dieta normal. Entonces, Sí, que tampoco es mucho, ¿no? no es mucho, sí, así Y es. esto nos puede ayudar. Nos puede ayudar muchísimo como una buena herramienta. Doctora Itzel Fernández, muchísimas Muchas gracias por la invitación. por regalarnos estas recomendaciones. Gracias. Muchas gracias.